Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿dónde? En este siglo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso Pablo se lo dedicó a los apóstoles. ¿Te recuerdas que él le dijo, tú le dices uno de Cefo, otro de Pedro? Pues mire, si usted se cree sabio, hágase ignorante y póngame atención a mí para yo hacerlo sabio. Bueno, pastor, ¿y cuál fue el impedimento? ¿Dónde fue que se turbó la iglesia en aquel siglo? En esos 100 años, ¿qué sucedió allí? Que están esperando la manifestación de Dios en la tierra, se manifiesta Dios y entonces pierden de vista los poderes del siglo venidero y se quedan en el mismo siglo, de tal forma que hoy tú ves la ridiculez de gente guardando el sábado. Es un ridículo, porque eso es del pasado. Gente ayunando, gente absteniéndose de alimentos, gente con ropaje y con vestimenta. Los judíos ahí en Miami Beach, con el Six-Six, el Mishak, con toda la filantería, esa judía ahí, y tú lo ves con el gorrito. No, eso es del pasado, pues, pero ellos ignoraron. Ellos ignoraron. Y los 11 apóstoles eran judíos, imagínate, contaminados hasta lo último. Ellos no quisieron aceptar. Ellos no aceptaron a Cristo como Mesías, lo negaron. Y entonces menos van a aceptar la sabiduría, porque fíjate, le habló en dos formas. Le habló, ellos amaban Jehová, como decía el Viejo Testamento. Entonces viene Jehová y se le encarna en la cruz y los visita y lo niegan. Entonces después viene el Señor y le coge a un mismo judío, fariseo de fariseo, un Pablo bien equipado. Dios le usa eso mismo para hablarle y aún le dijeron, no, este está loco. ¿Usted qué no ha servido? ¿Dónde está el obstáculo? El obstáculo está, míralo, en Efesios 6:12. Efesios 6:12. Que con esto la iglesia por ahí está turbada, no lo entienden. Efesios 6:12, para que lo entienda bien. Tú una nueva versión de Efesios 6:12 que vas a recibir ahora. O sea, ahora estamos en el piso 11 trepando para el 12. Observando Efesios 6:12, que lo venimos 12 años mirando ese verso, porque ahí donde está estancada la iglesia, ahí donde le dan vida al diablo. Pero oye lo que tú vas a ver ahí ahora. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas ¿Y quiénes eran esos gobernadores y príncipes? Los apóstoles. Gente en posición, un Herodes. Esa era la lucha que había. Príncipes. Sí, pastor, por ahí dicen lugares celestiales, ¿seguro? Sí, estamos en lugares celestiales. No el cielo. Mira cómo dice. Dice, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No dice el cielo, regiones del cielo.
que eso significa donde estamos nosotros sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aquí donde estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, aquí también están esos príncipes y potestades. Así es. La iglesia piensa que esos son ráfagas de demonios por los aires. Demonios volando que están velando a los creyentes así, por grupo, una pandilla de demonios. Pastor, y esos cultos, porque aquí los cultos son diferentes, aquí hay orden, aquí hablamos la sabiduría predestinada que se nos dio para nuestra gloria. Y esas iglesias que empiezan a brincar y empiezan a caerse al piso en el nombre del Señor. Esos son centros de hechicería. Así es. Así es. Las iglesias protestantes, esos son centros de hechicería. Usted lo ve con un pote de aceite que unido metido en el cuerpo de ahí. De ahí salí yo era un hechicero. Yo era un hechicero pentecostal. Aquí hay hechiceros. Mire, aquí hoy hay personas que eran hechiceros bautistas, hechiceros metodistas, hechiceros adventistas, hechiceros católicos, hechiceros mormones. Todo lo que no venga de la sabiduría predestinada del siglo venidero, conforme a la sabiduría del perito arquitecto Pablo, es hechicería, obra de la carne. Pastor, por eso en esos cultos que empiezan, manifiéstate, poder de Dios, y de momento empiezan, esos son manifestaciones de la carne que Dios permite para que se sigan confundiendo, porque se han burlado del día grande de Dios en la tierra. Han tenido por poco la sangre derramada. Y han hecho afrenta al Espíritu de gracia. ¿Y cuál es el Espíritu de gracia? Los poderes del siglo venidero. Le han hecho afrenta. Usted los oye por ahí, que mira, que Miami tiene demonios, no te ocupes, que yo me cubro con la sangre. La sangre no es para cubrirte eso, la sangre fue para quitar los pecados, ya los quitó y ya. Te limpió la conciencia de pecado, ese fue el uso. La sangre me cubre. ¿Qué te va a cubrir la sangre? ¿De qué? Si ya usted está cubierto, está completo, no le falta nada, ¿para qué hay que estar siguiendo cubriéndolo? La única cobertura que usted tiene aquí es la de los ángeles. Si no está en hechicería. Porque los ángeles no cubren a los hechiceros. Esa gente que siempre están con revelaciones. Y yo vi y sentí y los pelos se me paran. Tengan cuidado con eso. Eso, mire, eso es de aquí. Tiene que tener un cuidado porque la carne de usted es diabla. Y la misma carne lo puede turbar a usted. Por eso es que hay tanto comercio. ¿Usted no ha visto las interpretaciones que hay por ahí? Aquí a Miami llegan hechiceros, a las emisoras cristianas todos los días llega uno nuevo. Y todos difieren. Todos difieren. Llámame después de esta programación que tengo algo importante que comunicarte. Y si necesitas oración, este es mi número de teléfono después del programa. Y entonces otros abren las líneas. Sí, está en el aire. Y dice, pues mire, avanza que me queda un minuto. Pues ¿para qué me abre la línea entonces? No me abra nada. Si usted va a abrir la línea, atienda a la gente. ¿Usted no ha notado eso? Vamos a abrir las líneas. Sí, hello, está en el aire. Mire, pastor, que yo quería decirle que avanza que me queda un minuto. Avanza que tengo otra llamada. ¿Y qué es lo que usted espera de mí para si yo hablo por teléfono? Yo quiero hablar. Un relajo que tiene que hablar. Esto es un sistema corrupto.
mucho trasquilador yo veo. Y yo los acuso públicamente. Así es. Hoy, septiembre 2, 1998, el sistema evangélico protestante es un sistema de hechicería. Así es. Hechicería está en Gálatas, obra de la carne. Lo mismo que te produce envidia, odio, pelea, rencilla, adulterio, murmuraciones, también hechicería. Eso es una de las obras de la carne. Pastor, entonces no hay demonios por ahí poseyendo a la gente, no, lo que hay son hechiceros. Así es. Hechiceros. Segunda carta a los Corintios. Por eso es, fíjate, por eso es que Pablo dice que en los postreros días muchos se apartarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Y entonces tú dices, pero ¿y dónde uno escucha doctrina? En las iglesias. Porque tú en un parque de fútbol tú no vas a escuchar doctrina de demonios. En un parque de fútbol tú esperas que haya un comentarista, ¡gol! ¿Sabes? Pero tú no esperas ir al parque de pelota que empiece alguien a hablarte de doctrina. Entonces, ¿dónde tú escuchas doctrina? En una iglesia. Entonces Pablo dice, miren, mi partida es muy pronto. Y después, oye esto, él lo dijo, después de mi partida, apartarán el oído de la verdad. Y muchos se van a turbar escuchando doctrina de demonios. Doctrina de demonios. ¿Y quién predica doctrina de demonios? Bueno, los primeros fueron los apóstoles. ¿Tú sabes por qué le llama Pablo doctrina? ¿Acaso los demonios tienen doctrina? Lo que te está tratando de decir es que todo lo que no es gracia en este pacto, Pablo lo considera doctrina de la carne. Así es. Porque esto es demonio, esto es género diablo. Mi espíritu es género Cristo. Claro. Cada semilla da fruto por su género. Yo fui creado por Jesucristo, así que yo soy género Cristo, espíritu, Dios. Por eso Dios nos llama dioses, porque Él creó nuestro espíritu. Pero mi carne la formó una mujer que la sacaron de la costilla de Adán. Y si tú sabes quién es Adán, ¿cuál es el terrenal? Los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Los celestiales. Así que si yo no predico gracia conforme al nuevo pacto, a los poderes del siglo venidero, estoy predicando doctrina de demonios. Así es. Antes yo creía que doctrina de demonios era, por ejemplo, 7 oraciones a San Lázaro. Entonces, San Lázaro bendito, tú que te apiadas de los pobrecitos. Oración al justo juez, esa se la dan a los prisioneros. Oración al justo juez. Si el juez justo te fastidia, es mejor oración a ten misericordia, tú sabes, porque yo soy culpable. Pues entonces acá los evangélicos no tienen oración. Los evangélicos es darle 7 vueltas a la iglesia, como se la dieron a Jericó. Di aleluya 7 veces, aleluya, 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 aleluya. Y cuando se te enreda la lengua es que estás hablando en lengua. Hay mucha hechicería, hay muchos cuentos. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 14 en adelante. Estamos insoportables, el sistema no nos soporta. El sistema no nos soporta porque es que a nadie le gusta que le saquen los trapos al sol. Pero nosotros tenemos que sacarlo porque nosotros tenemos que defender, como Pablo dijo, defender el noviazgo. Yo no los respeto, nada de respeto tengo. Como seres humanos los respeto, pero esa doctrina, eso yo lo tengo por estiércol.
Estiércol en grandes proporciones. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14. Pero, eso es Pablo hablando de ellos. Oye, Pablo hablando de ellos. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Oye, el entendimiento de ellos se embotó. Oye, ¿verdad? Que Pablo critica. Cuando usted señala o explica es como una crítica constructiva. Entonces Pablo está hablando de ellos. Él era el único. Pablo era el único que está en este asunto. Por eso en 1 Timoteo dice, yo el primero. ¿Verdad? Entonces, yo soy el primero de esta clase de los poderes del siglo XX. Yo, Pablo, el primero que entró a los bienes del siglo venidero. Entonces él lo señala a todos ellos. Dice, mira, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, tengo un nombre para Moisés pronto, sigue leyendo. Aún en el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón, sobre el espíritu de ellos. Están velados. Pero cuando se conviertan al Señor, pastor, pero los apóstoles han convertido al Señor. No. El Señor es el Espíritu, no es Jesús de Nazaret. Así es. Jesús de Nazaret no podía salvar a nadie. ¿Acaso él podía salvar? No, él tuvo que ir a morir. Después que murió, él salvó. Pero antes no, antes lo que hacía era sanando, haciendo milagros. Y después les daba pena. Lástima, esos pobres están por ahí como ovejas sin pastor, porque él todavía no era el pastor. Todavía no podía salvar. Pero el Espíritu, dice aquí que es el Señor, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es fiel. ¡Hello! El Señor no era la carne Jesús de Nazaret. ¿Quién es Dios en mí? ¿Lo que usted es o lo que yo tengo por dentro? Mi espíritu, mi carne, esto no se sujeta a la ley de Dios. Así que el Señor es el Espíritu. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto sigue, el 4 lo puso el hombre. Esto es una carta. Dice, por lo cual, viste que le da seguimiento a lo que acaba de decir. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios como ellos. No como ellos, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D mayúscula, ¿cómo está? ¿Tú sabes quién es el Dios de este siglo? Moisés, la ley, la carne. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Por qué es el entendimiento? Porque la doctrina de la ley ciega el entendimiento. El Dios de aquel siglo, no del presente siglo venidero, aquel siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios, nosotros ya escuchaba yo a unos líderes, Paul Crush, que era con Hal Lindsey,
Y decía, pero ¿qué Dios está hablando ahí? Entonces, como Hal Lindsey no sabe que Satanás puede destruir, no, Satanás. Satanás. Entonces, Satanás es el que nubla el entendimiento, sí. Decir que Satanás nunca nubla el entendimiento, lo que nubla el entendimiento es la doctrina. Satanás no puede hacer nada. Él no es omnipresente. Él no tiene nada. Al contrario, Satanás cree y tiembla. Él cree mejor que los evangélicos de hoy. Creía. Entonces, ellos decían, pero ¿cuál es el Dios de este siglo? Pues el Dios de este siglo, de aquel siglo, porque Pablo está hablando de aquel siglo, el Dios con D minúscula. Él hubiera dicho, el espíritu de este siglo, porque espíritu es opinión, es enseñanza. El Dios de este siglo, según el entendimiento. Pastor, ¿y de qué está hablando? Pero tú sabes una regla de homilética que no falla. ¿Cuál es el contexto de lo que se está hablando? ¿Y de qué contexto se está hablando? Se está hablando de un entendimiento embotado que Moisés fue el que trajo esa enseñanza. Está hablando de la ley. Está hablando del Dios de ese siglo. ¿Cuál era? Moisés, los profetas, la ley, la carne. Eso es lo que ciega. ¿Qué es lo que tiene ciego este mundo para que no les resplandezca este glorioso evangelio que nosotros enseñamos? La religión y los mandamientos. Así es. Dios quiere utilizarte cuando tú le hablas a un compañero, cuando alguien ve, no que tú seas perfecto, pero cuando alguien ve ese proceder que hay en ti, en la forma que tú tratas las cosas, en la forma que tú te conduces, alguien tiene que notar cómo tú estás viviendo, no cómo tú te peinas, qué color usas, eso es carne, es un proceder, el trato, cuando tú tratas a los demás en tu trabajo. Hay algo que la gente tiene que notar en ti, que eso es un proceder. Y tenemos que estar ocupados en eso porque la gente tarde o temprano te va a decir, oye, ¿por qué tú eres como tú eres? Yo he visto que tu proceder es diferente. Porque atiéndeme bien, si no hay proceder, estás comiendo letras. Si todavía tú eres un repugnante y maltratas y estás tirando golpes y lastimando especialmente a los familiares tuyos, hay algo malito ahí. La gracia no se ha establecido bien. Yo creo que yo estoy en la verdad por el proceder que esta palabra me da también. Porque no puedo lastimar. Trato bien a mi prójimo. Especialmente aprendí ya a amar a los míos. Porque tú sabes que a veces hay gente que ama afuera, pero los de la casa los maltrata. Esos son los míos. Mi esposa yo la trato como una alfombra, pero afuera. ¿Tú has visto esas cosas que dicen, él es maravilloso con todo el mundo? Menos conmigo. Que hay gente que no han sido formados todavía. Pero ahí donde es bueno, ahí, si tú eres bueno dentro de tu casa, afuera tú vas a ser maravilloso. Digo, a veces, ¿verdad? Sus excepciones. Hay cositas que a veces la gracia destapa y no se pueden evitar. A veces hay hasta separaciones que uno... Cosas que tienen que suceder, pero cuando usted aterriza y pone los pies en la tierra, usted está tranquilo. Tiene que haber dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Un dominio propio. Que domina al diablo, domina tu carne. Así es. Tú tienes que ver cambios en ti. Porque en los poderes del ciclo venidero, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. Oye, esa espada le gusta penetrar. No se queda puestecita así encimita, cogiendo filo. No, ella es lo que está pendiente de darte un sablazo. Es
esta palabra enseguida se mete y empieza a escudriñar. Oye, y le gusta que estés solo, le encanta pasar tiempo contigo a solas, horas y horas. Y si lo oye hablando, la mente de Cristo en ti dice, no cojas el teléfono, no lo cojas, te quiero solita, vamos a hablar tú y yo aquí en la casa. Hoy que faltaste al trabajo, que no te sientes bien, que hasta te enfermaste y no sabes por qué y estás acostadito ahí, ahí es que la mente de Cristo empieza a tratar contigo de loco. Y ahí es. Hay gente que no sabe estar solo, y lo importante de esto es cuando tú estás solo, cuando la mente de Cristo te coge y te pregunta, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces esto? Amén. Y empieza a hacerte preguntitas. Sí, te coge y te pela. Bueno, si es el pan de los filos. A veces hasta molestoso. Ay, no me preguntes eso ahora. Déjame. ¿Sabes? Te pregunto mañana. Y dice, no, mañana tampoco. Y, oye, y él es paciente porque el que comenzó. De esto sí. Para este tema no quiero hablar de eso. Señor, un caballero, tranquilo. Hablamos el año que viene, 2 años. Pero vamos a hablar de eso. Espada de 2 filos. Viva y eficaz. Y te agarra. Por eso es que yo te amo tanto a ti. Porque yo sé que si no te agarra ahora, te agarra más tarde. O una vez la palabra te agarra. Ahí es que se sabe si tú eres de los escogidos. Ahí es que se sabe. Cuando empieza a tratar contigo, cuando vienen los problemitas, las situaciones, cuando yo sé de algunos de ustedes que están pasando tribulaciones, es hijo. Porque a todo el que él toma por hijo, disciplina, corrige. Cuando tú tienes esa dificultad, esas cosas, a veces te levantas virado, todo eso es parte del tratamiento. Pero es más bueno porque después te da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Luego tú eres una dulzura. Tú eres un Cristo aquí en la tierra. Resolviendo problemas. Muchos vendrán a ti y suplicarán tu favor. Muchos vendrán a ti. Te tienen que preguntar porque tú tienes la sabiduría predestinada. Imagínate. Yo estoy enamorado de esto cada día. Esto gusta y gusta. Imagínate, me dice Eduardo, pastor, pero ¿y de dónde usted saca tantas cosas para hablar? Y lo grande de esto es que yo ni las busco. Esto no se puede buscar. Esto tiene que llegar. Usted no puede estar tocándole al Señor. Viene el miércoles. Una falta de respeto. Si Él quiere hablar con usted el miércoles, pues Él mismo trae el mensaje y lo trae. Pero eso no te puede orar mucho para esto. Esto no se puede orar. Pastor, y en el ciclo venidero no se ora. Se ora diferente, se ora con la mente. En todo tiempo. Usted no puede orar los miércoles, los sábados. Eso es muy poco. En el sistema sí, en nuestra iglesia ora todos los miércoles, media hora antes del culto. Y el sábado oramos de 2 a 6 de la tarde. Gran cosa, qué poco oran. Pablo dice que aquí se ora en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en el sistema se oraba con la carne, con la ley, con la conciencia, con tus rodillas ahí paralizadas. Aquí las rodillas están aquí, en la mente, en todo tiempo. Tú estás pensando. Por eso es que estamos insoportables. Usted sabe lo que atravesé. Un hechicero del sistema venir aquí a decirme a mí, ¿cuándo se ora aquí?
¿Cuándo se ora aquí? Aquí se oran 24 horas al día. Pero yo nunca los veo aquí. Eso es lo bueno, que esto no está encerrado en 4 paredes. Es allá en el trabajo, es allá acostado, durmiendo, bañándose, manejando el autobús. En el siglo venidero no existen esas malas fraseologías. ¿Y qué es lo que le pasa, hermano? Es que como dejé de orar y de leer la Biblia, me caí. Mira qué santiago, mira qué clase de lenguaje. Dejé de leer la Biblia, pastor, y dejé de orar y me caí. ¿Y dónde estaba trepando? Aquí usted nunca se cae de nada. Que yo me aparte, mira que disparate, usted se apartó de aquí, usted se apartó. Me enfrié, lenguaje juanino. Aquí usted siempre está caliente, porque esto es cuestión de revelación, esto está en la mente ahí, con la mente sirvo a la ley de Dios. El siglo venidero, este nuevo milenio, se necesitan gente con sabiduría predestinada, con el entendimiento amolado, que sepa